Muy buenos días a todos los presentes y los que nos escuchan, y también a aquellos que no nos escuchan, pero nos escucharán algún día. Estamos estudiando el Evangelio de San Juan, capítulo 5. Ayer nos explicaron del versículo 1 hasta el 29. El paralítico de Betesda. Dice la Escritura que había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, cerca del puerto de las ovejas. Había un estanque ahí, que era el estanque de Betesda, que significa casa de misericordia, donde estaban cojos, ciegos, paralíticos y enfermos. Cada año bajaba un ángel, removía las aguas y el primero que entraba era totalmente sanado. Entonces esperaban con ansias en qué momento y en qué hora pudiera llegar el ángel para entrar al estanque y ser limpios. Dice la Escritura que había ahí un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo, que estaba paralítico. Sí estaba paralítico. 38 años que estaba enfermo, nada más dice. Bueno, dice la pregunta que se le acerca a Jesús. Fíjense, Betesda es casa de misericordia. Dios tuvo misericordia de ese hombre. Se le acercó y le dijo: ¿quieres ser sano? No tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le contesta: levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho y anda. Vámonos. No dejes nada aquí. Y al instante, era aquel día de reposo, fue sanado. Entonces los judíos se le acercaron diciendo: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Fíjate qué forma de pensar, ¿verdad? ¿Por qué? Debes de estar acostado. En otras palabras, debes seguir enfermo. ¿Quién te sanó? No sé, dice. No sabía ni siquiera el nombre de Jesús, pero recibió su milagro. Estando Jesús y él se encontraron en el templo, y Jesús le dice: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga ninguna otra enfermedad. Cuando le dijo eso, él sale y va a ver a los judíos y le dice: su nombre es Jesús, el que me sanó. Desde ese entonces dice la Escritura que empezaron a perseguir a Jesús. Y ahí hablamos sobre la ingratitud, ¿verdad? También nos hablaron sobre la autoridad del Hijo. Dice la Escritura en el versículo 19. ¿Quién me lo lee, por favor? Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, nosotros qué tenemos que hacer? Todo lo que Jesús hacía, ¿verdad? El Padre enseñó al Hijo, Jesús nos enseña a nosotros. Nosotros no tenemos que hacer nada de lo que no nos haya enseñado Jesús. Todo lo que Él hacía. Y hablamos de los porqués. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas. Porque el Padre a nadie juzga, sino todo juicio dio al Hijo. Y porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Le dio autoridad al Hijo y le dio, podríamos decir, libre albedrío. Sé tú. O sea, yo te enseño todas las cosas,
te muestro. Pero sé tú. Es lo- ¿Se lo dio? Como también a nosotros, ¿verdad? Adán le dijo, te doy todas las cosas. Gobierna como si fuera yo. Pero sé tú. Ponle nombre a los animales. Y entonces, así es. Y habla de las verdades, ¿verdad? Nos hablaron de las verdades. Desierto, versículo 24. El que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué pasó con Claudia ayer? Oyó la palabra de Dios, la guardó en su corazón, la creyó, confesó con su boca y ahora tiene vida. Así de sencillo. Así. ¿Quién la puede juzgar? Pasó de tinieblas a la luz admirable. Esa es la gran comisión. Así es. Versículo 29, ¿quién me lo lee? Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Lo bueno, ¿verdad? Lo bueno. Llenar nuestra mente y nuestro corazón de cosas buenas. Versículo 30 del capítulo 5. Saludamos a Alfredo si es que nos escucha, que se componga y entra Humberto como bateador emergente. Buenos días. Vamos a iniciar con una oración. Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo, Creador de todo, gracias, Señor, porque nos permites estar aquí para platicar, escudriñar y saber más de ti. Gracias, Señor, por esta bendición. Te pido, por favor, por cada uno de nosotros que escuchamos tu palabra para que nos permitas comprenderla, entenderla y poderla llevar a nuestras vidas. Te lo pido, por favor, en el nombre glorioso y poderoso de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a continuar con el capítulo 5 de Juan, del versículo 30 al 47. Y antes de iniciar, voy a leer unos versículos de Mateo 22, 36 al 40. Dice así: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Por favor, si me apoyan, vamos a leer de versículo en versículo a partir del 30 y así, por favor, pastor. Versículo 30, testigos de Cristo. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me dio, la del Padre. ¿Sigo yo? Sí. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Ni entendéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creísteis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y
y ellas son las que dan testimonio de mí. Sí, por favor, pastor. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otros viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Gracias. Voy a releer el versículo 30, dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Aquí está, bueno, todos estos versículos que acabamos de leer son palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo. Y siempre el escucharlo, imaginar que cómo se dirigía a toda la gente, pues es interesante. Yo creo que es un como diferenciar, ¿no? Como a lo mejor en algún momento, digo, toda la palabra es palabra de Dios, pero cuando se realza que Cristo es el que habló, como que toma un significado como más potente, creo yo, y yo creo también más profundo. Igual a lo mejor no logramos comprender totalmente sus palabras, pero siempre hay que tenerle como una especial atención a lo que él dice. Y aquí en este capítulo, bueno, en el versículo 30, pues nos muestra a un Jesús completamente obediente, completamente con sumisión al Padre, y nos hace énfasis, dice: yo no puedo hacer nada por mí mismo, ¿sí? Sino que así como oigo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, dice, pero solamente hago la voluntad del que me envió. Voy a leer Juan 5:19, que ayer lo leímos. Dice así, respondiendo entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Aquí enfatiza, ¿no? Cuando dice: de cierto os digo, y pon atención a esto que te voy a decir, y más allá del mensaje que lo podemos ver como en la parte divina, pues también yo creo que es un planteamiento que nos hace a los padres, ¿no? A veces, no sé, a mí me ha pasado que un pequeñito de 1 año, 2 años que empieza ya a caminar, lo ven de espaldas, dice: camina igual que su papá. Pero no es que camine igual que su papá, sino que él, en su inconsciencia o conciencia, aprendió que así se debe de caminar. Y entonces él lo hace ver en su aprendizaje, ¿no? Y aquí Jesús nos muestra y nos dice: yo no puedo hacer nada si no es por medio del Padre. Entonces, de esa misma forma, como Jesús nos lo manifiesta, pues también a nosotros como seres humanos también tenemos de copiar a quien es nuestro Padre. Y en este caso, pues hay que copiar o hacer lo que hace Jesús, completa sumisión. Así como el bebé o la niña que está aprendiendo de sus papás, que sin darse cuenta actúa y es como ellos, porque eso es lo que está aprendiendo, pues nosotros también hay que aprender como es Cristo, ¿no? Y hacer lo que Él nos vino a enseñar. Y no olvidar que
que no podemos hacer nada, o sea, absolutamente nada, si no es por Dios. Ayer recuerdo, mencionaba el pastor en la segunda parte del estudio, que muchas veces nosotros, o la humanidad, vamos a llamarle así, que cuando ya no se ve necesidad, se siente autosuficiente. Y pues aquí Jesús nos hace el énfasis de que no podemos ser autosuficientes jamás, porque todo nos es dado por Dios mismo. Entonces, aunque nosotros en nuestro día con día no nos acordemos, pero nos pasa como el niño, que camina como el papá. Si él, a lo mejor sin que él tome conciencia, pero él aprendió de su papá. Nosotros también así, a lo mejor sin que tomemos conciencia, pero todo, absolutamente todo, nos es dado por Dios. Y entonces, en ese saber que nos es dado por Dios, pues también ser agradecidos. Y entonces aquí viene el poder honrar a nuestro Padre, ¿no? En este caso a nuestro Dios, como también nos los manda a honrar a nuestros padres. ¿Y qué es honrar? Pues simplemente es mostrar respeto, mostrar honor a quien nos ha dado la vida. Y tenerlo siempre en cuenta. Yo creo que cuando la palabra dice oren de día y de noche o a todas horas, se refiere a eso, a que todos esos momentos cuando nosotros nos sucede algo bueno o no tan bueno para nosotros, que no nos gusta, o algo que nos llena de gozo, pues siempre recordar que nos es dado por Dios, ¿no? Y Juan lo menciona en un capítulo anterior, que nada es dado al hombre si no es dado del cielo. Y es en Juan 3:27. Y yo creo que en el momento que nosotros pongamos total sumisión, total reverencia, o sea, un completo, así como lo hace Cristo para su Padre, yo creo que en ese momento cada uno de nosotros va a poder tener revelaciones, va a poder comprender más cosas, ¿no? Y lo hablo a título personal, así me ha pasado, gracias a Dios, conforme va pasando el tiempo y se aprende más de Dios, pues caen los 20, dices, ay, pues es que era esto, ay, es que era aquello, ¿no? Pero la única manera es reconocer que todo nos es dado por Él y por eso mismo, pues, aprender más de Él. Continúo con el 31, dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Aquí Jesús hace énfasis en algunos versículos, se menciona en Deuteronomio, pero ahorita yo voy a mencionar en Mateo 18:16, dice así, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Sin embargo, aquí nuestro Señor Jesucristo toma testigos, pero toma 5 testigos, y ahorita les voy a mencionar en otros versículos, pero aquí lo vamos a hacer énfasis un poco. En el versículo 32, que es ahorita el siguiente que vamos a leer, el Padre es el que da testimonio de Él, ¿sí? En el versículo 33, vamos a ir poniendo atención a eso, dice, ahí da testimonio Juan el Bautista. Él recuerda cómo Juan el Bautista dio testimonio de Él. En el versículo 36 se da testimonio de las obras, se da testimonio por sus obras. Y en el 39 menciona cómo es que las escrituras dan testimonio de Él, o sea, todas las profecías que se mencionaron las está cumpliendo Él mismo. Y en el versículo 46 de este mismo capítulo, estoy hablando del mismo capítulo, quien da testimonio de Él es Moisés. Y aquí voy a mencionar una parte de Deuteronomio, que es de Deuteronomio del 18 al 21, y veamos cómo es que la escritura, las profecías se cumplen. Dice así, Deuteronomio 18:15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo,
no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablara en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Entonces vemos aquí cómo esta profecía se cumple completamente y nuestro Señor la hace énfasis. Yo no hablo por mí, sino es el Padre el que habla por mí. Y entonces se da testimonio, ¿no? Da testimonio en en muchos versículos de lo que Él viene a hacer a la humanidad. Continúo con la lectura, voy a leer del 32 al 36. Dice, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Como podemos ver aquí, algunos de los versículos donde se da testimonio de nuestro Señor, y hace énfasis, ¿no? A lo mejor cuando les estaba diciendo en el 32, otro es el que da testimonio de mí, posiblemente ahí, escuchando lo que hablaba Jesús, posiblemente a lo mejor hubieran pensado, pues se refiere a Juan el Bautista, ¿no? Pero inmediatamente en el 33 dice, no es Juan, dice, sino se refiere al Padre mismo, ¿no? Porque en el 33 dice, y Juan dio testimonio de mí, o sea, dio testimonio de la verdad. Y aquí hay algo que me llama la atención y que me gustó mucho, porque dice en el siguiente, en el 34, dice, yo no recibo testimonio de hombre alguno. A veces cuando nosotros, voy a hablar de propio, en algún momento se busca la verdad, sin saber que estamos buscando la verdad. ¿A qué me refiero? Sino simplemente busqué en algún momento sentirme bien, ser feliz, llevar mis cosas de la mejor forma. Y yo no sabía que estaba buscando la verdad. Eso es algo interesante. No sabes lo que buscas, sino que simplemente quieres sentirte bien. Y ante quererte sentirte bien, pues todo lo que haya, así como una pequeña luz de que vayas a sentir mejor, pues vas a ese lugar o vas con esas personas para que te digan, ¿no? cómo hacerle. Y entonces ahí vienen muchas filosofías, tradiciones, etcétera, etcétera, las cuales nos desvían cada vez más de la verdad. Y en ese momento, pues sí, efectivamente, a mí me pasó que te sientes bien, o sea, realmente te sientes contento, te sientes tranquilo, dices, me sentí bien. Sin embargo, es como una pequeña luz o un fuego que se prende y que simplemente se va apagando. Y cuando se apaga, vuelves a necesitar otra vez que, pues no sabes, pero te quieres volver a sentir bien, ¿sí? Pasa tiempo y entonces ya cuando, gracias a Dios, conozco más de Él, entonces una flama es un fuego que no se apaga. Y entonces ahí te das cuenta que lo que realmente buscabas, yo me di cuenta, lo que buscaba era la verdad, y yo la buscaba sin saber que era la verdad. Y la verdad, pues, es Cristo, ¿sí? Cuando yo le conozco, entonces digo, es que esto es lo que yo buscaba. Pero nadie me decía que era lo que yo estaba. Es más, ni yo sabía lo que estaba buscando. Y entonces aquí realzo el versículo 34,
porque Cristo no recibe testimonio de hombre. Dice, yo no recibo testimonio de hombre, sí, recibo testimonio de mi Padre que está en los cielos. Y ahora sí que remata con esto, ¿no? Dice, y lo digo así para que sean salvos. Porque si yo me imagino que esto lo dijo porque si recibiera el testimonio de hombre, entonces, ¿quién testifica o en nosotros quién creeríamos? Sino en alguien que testifica a un hombre. O sea, un hombre a un hombre, digámoslo así. Pero en este versículo dice Jesús, lo digo así para que sean salvos. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta que toda la palabra, todo lo que nosotros estamos aprendiendo es testimonio del mismísimo Dios Todopoderoso, ¿no? Y entonces de esa manera podemos nosotros ser salvos en Cristo Jesús. Y bueno, es prácticamente aquí en este versículo es como si Jesús me mostrara sus credenciales divinas, ¿no? Como cuando nosotros vamos a algún lugar y dices, soy fulano de tal, o no sé, a lo mejor del pasaporte, y él muestra su pasaporte. Yo soy el Mesías, yo soy el unigénito de Dios. Y aquí en el 35 dice, él se refiere a Juan, dice así, dice, él era antorcha que ardía y alumbraba, él era solamente el medio, ¿sí? Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz, una luz que mismo Juan dijo, es necesario que mengue para que la luz verdadera crezca. Y entonces por eso lo que les compartía, ¿no? Es esa luz que a mí me pasó, no sabía que la estaba buscando, solamente me di cuenta pues cuando la conocí, ¿sí? Y entonces yo creo que esto es como híjole, pues es algo que no se puede explicar, yo no lo puedo explicar. ¿Cómo vas a saber lo que buscas hasta que realmente lo tienes, ¿no? Y es así. Si me preguntan cómo es, pues no lo sé, simplemente fue así. O sea, hasta que tú lo conoces, sabes qué es lo que buscabas. Y veamos también, les voy a nada más a mencionar, Isaías 29:18, en relación a, otra vez, cómo las profecías se van cumpliendo. Dice, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Entonces podemos ver aquí cómo es que todo esto se ha ido cumpliendo, ¿no? Los ciegos ven, los sordos oyen, y pues eso es lo que sucede. Reitero, ¿no? ¿Cómo es que volví a escuchar? Pues no sé, pues hasta que supe que ya escuchaba, ¿no? Imaginemos una persona que no escucha. O sea, ¿cómo vas a ver que escucha? Pues hasta que escucha. Sí, o sea, es algo como interesante, ¿no? ¿Y cómo vas a saber que buscabas la verdad o que buscabas a Cristo? Pues hasta que lo conoces. O sea, no hay otra forma de explicarlo, yo no puedo explicarlo. Bueno, continúo. Voy del 37 al 40. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Bueno, y aquí sigue reiterando nuestro Señor. Yo hace unos días escuchaba a alguien que decía, no, pues es que para entender Apocalipsis son 50 años. Yo en ese momento no dije nada, simplemente me quedé pensando si era cierto o no era cierto. Yo creo que desde mi perspectiva nunca se termina de estudiar. O sea, puedes llevarte 50 años y nunca terminar de entender la magnificencia de Dios. O sea, somos tan pequeños en nuestra conciencia y mente que pues leemos, tratamos de escudriñar y de entender, pero hay más información todavía que seguramente el Señor nos va a ir revelando poco a poco. Y aún al final de nuestros días habrá más información que eso mismo que estudiamos nos sea revelada. Entonces, aquí
en esta parte, en el 39, donde dice escudriñad las Escrituras, seguramente en su bondad y en su misericordia, pues nos dará revelación de lo que necesitemos en ese momento para poder vivir. Si no lo necesitas, yo creo que el Señor tan bueno es que dice, pues esto sí te va a servir, pero no tanto como esta revelación que te voy a dar, ¿no? Y pues yo creo que esa es parte de fe, ¿no? De decir, pues lo que yo estudie o lo que yo aprenda, sé que es algo que el Señor me está otorgando, me está diciendo, y pues así como nuestro Señor Jesucristo es obediente con el Padre, pues también nosotros ser obedientes con lo que nos enseña. Y voy a leer Primera de Juan 2:6, porque creo que toma realce cuando aquí nos dice nuestro Señor que escudriñar las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna. Dice así, Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos andar como Él anduvo? Pues simplemente conociéndolo, ¿sí? Sabiendo cómo Él se dirigía, cómo Él era, porque de otra forma no podríamos andar como es nuestro Señor Jesús si no le conocemos. Y esto es muy, muy, muy interesante. Y aquí también nos menciona, ¿no?, sobre la vida, perdón, sobre la vida eterna. Dice en el 40, dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y en todas las Escrituras dicen, hablan yo básicamente hablan de nuestro Señor, pero recordemos que nuestro Señor es la verdad. Por ejemplo, y amor también, ¿no? Cuando nosotros estamos buscando sentirnos mejor, muy probablemente estamos alejados de la vida, ¿sí? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo padezco una enfermedad, muy probablemente de donde tenga el padecimiento, pues está moribundo esa parte de mi cuerpo, ¿no?, pensándolo físicamente. Si tengo un padecimiento del hígado, muy probablemente mi hígado está atrofiado, moribundo, ¿no?, está alejado de la vida, ¿sí? Si a lo mejor mis relaciones interpersonales no están muy bien, bueno, pues seguramente están ya a punto de morir, o sea, están alejados de la vida. Si a lo mejor mis finanzas están mal, bueno, pues mis finanzas se alejaron de la vida, o sea, están llegando a la muerte, ¿ve? Entonces aquí nuestro Señor dice, busca la vida, y buscar la vida es buscarlo a Él. Si entonces yo esa parte que tengo moribunda o está a punto de morir, encuentra la vida, que es nuestro Señor Jesucristo, inmediatamente todo empieza a ser restituido, todo empieza a mejorar. ¿Por qué? Porque entonces nos empezamos a acercar a la vida que es Él, y Él nos los enfatiza aquí. Entonces si las Escrituras nos hablan del amor, nos hablan de Dios mismo. En Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si nos hablan de la verdad, nos habla de Cristo mismo. Y en Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y también nos habla de la herencia que nos da Dios, ¿no? Esa herencia que cuando nuestro Señor Jesús dice, les conviene que me vaya porque vendrá alguien para que se quede con ustedes. Y en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces, somos hijos, pero en ese ser hijos tenemos que dar testimonios, ser testigos. ¿Cómo es que podemos llamarnos hijos si no conocemos la verdad, o sea, Cristo mismo? ¿Cómo podemos llamarnos hijos si no conocemos el amor, o sea, a Dios mismo? Pues la forma en cómo podemos ser buenos hijos es dando testimonio de nuestro Padre. Y dando testimonio es aceptando y recibiendo al Espíritu Santo. Y a lo mejor dices, bueno, yo ya lo recibí. Sí, pero en el dar testimonio ahora sí es como lo que les mencionaba, te alejas de estar junto de Él o no te alejas.
Es como una fogata, se está apagando o te está calentando, ¿no? Digámoslo así. Entonces, de esta manera nosotros podamos dar testimonio, sabiéndonos hijos de Dios, dando ese testimonio, ¿no? Hablando del amor, hablando de la verdad, y cuando hacemos eso estamos hablando de Dios mismo, de Cristo mismo, y siendo hijos de Dios. Continúo con la lectura del 41 al 47, dice: gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre, o hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creíais a Moisés, me creeráis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? Y bueno, aquí está, o sea, la terminación de este capítulo es muy pues como una advertencia, yo lo sentí así. Y me llevó el versículo que me llamó la atención fue esta parte del 43, dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese sí recibiréis. Hace unas semanas estaba yo leyendo en algún lugar, y cómo es que hoy en día nos engañan, o sea, intentan engañar a la humanidad. ¿En qué sentido? No sé si han escuchado muchas veces a oradores, gente que, no sé, se dedica a diversas cosas como coaching y demás, o X cosas. Dicen: no importa en quién creas, pero cree en algo. O no importa si es el universo, dicen ellos así, el universo, si es la vida, pero en eso es en eso creo, son tus creencias. Y a eso que tú crees, pídele, ¿no? Pero no podemos creer en eso porque solamente hay un todopoderoso, un todo omnisciente, y es Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, en el momento que nosotros, o yo en algún momento así yo decía: no, pues sí es cierto, o sea, todos los caminos llevan a Dios, pero no es cierto. El único camino que te lleva a Dios es Cristo Jesús. Entonces, llamémosle metafísica, reiki, teta healing, cienciología, humanismo, todas esas cosas, enseñan sí el que el ser humano se sienta bien, pero definitivamente nos alejan de la verdad. Y si nos alejan de la verdad, ¿qué es lo opuesto a la verdad? Una mentira. Y entonces, ¿a quién nos están acercando? Al diablo. Así de sencillo. Si te alejan de la verdad, que es Cristo Jesús, entonces te están acercando al lado contrario. Y entonces aquí entendí por qué ese fuego, que aparentemente yo ya había encontrado, se fue apagando, y entonces se apagaba y intentaba encontrar algo más. Entonces no es de que en lo que creas, no, es en Dios mismo, en Cristo su enviado, y en que tenemos al Espíritu Santo aquí con nosotros. Eso es en lo que hay que creer, porque si no nos estamos alejando del camino que nos lleva a Dios. Y aquí lo dice Jesús muy claro, ¿no? Dice: viene otro y en él sí vas a creer. Entonces, hoy en día pareciera que a la humanidad es más fácil engañarle que decirle la verdad. O sea, es más fácil eso. Y yo creo que aquí nosotros somos bendecidos a poder escuchar la verdad, y que podamos llevarnos esa herramienta y dar testimonio. Y que el día de mañana seguramente vamos a escuchar algo como los que les estoy platicando. Pero entonces ahí seamos hijos, como lo dice la palabra, demos testimonio. No. No es lo que tú dices, es solamente a Dios. A Él le debemos todo. Y nada podemos recibir, como dice Juan, nada podemos recibir si no nos es dado del cielo. Y así, de esta manera, podemos dar testimonio como hijos de Dios. Como decir: mi Dios, ese es el Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y pon tu nombre, ¿no? Y de Humberto. Ese es mi Dios. Y entonces, de esta manera, pues seguramente podríamos lograr o cumplir la gran comisión, ¿no? De llevar el Evangelio. Porque en el llevar el Evangelio también estás dando testimonio
de Cristo mismo. Entonces, pues yo creo que es la invitación que nos hace el mismo Jesús. Seamos hijos de Dios dando testimonio de Él, y pues simplemente, y así de sencillo como las palabras, bueno, los versículos que me mencionaba al inicio, pues simplemente a Él la gloria, la honra, y en todo momento. Yo creo que en ese momento vamos a empezar a tener más revelación, más, pues sí, entender más cosas, y pues que toda la honra y la gloria sea para nuestro Señor. Bueno, ¿comentarios? Pastor Marcelo, ¿algún comentario? Pues Humberto dijo que alguna opinión de conocer el Apocalipsis se llevan 50 años, yo tengo 45 y me faltan 5 años. No, solamente no me cargo por la broma. Lo borramos. Yo creo que este pasaje, cuando efectivamente Humberto lo decía, de pronto hay cosas que nosotros tomamos ya por ciertas como una realidad, y a veces no nos damos cuenta de algo tan básico como él bien lo decía, cuando podemos ver, cuando podemos escuchar, porque eso lo hemos hecho durante toda la vida. Para una persona, y hay muchos videos en YouTube, cuando de pronto escuchan por primera ocasión o cuando ven por primera ocasión, quedan asombrados. Y efectivamente dice Salmo 42, mi alma tiene sed. Y muchas ocasiones nosotros estamos en esa búsqueda sin saber que lo único que nos puede saciar es Dios. Y es a través de Jesucristo cuando encontramos nosotros esa saciedad. El Salmo 23 también, cuando dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada nos faltará, pero en Él, en esta tierra, pues tendremos muchas ausencias. Pero es importante saber que efectivamente nosotros, como entes tripartitas, tenemos esa necesidad de ser saciados y de buscar esa respuesta en lo espiritual, y que nosotros, vuelvo a decirlo, en Jesucristo lo hemos encontrado. Bien lo decía Humberto, esas filosofías y esos pensamientos pues son buenos, pero en algún momento en el que mi fe no estuvo tan bien y que leí algunas otras filosofías, otros pensamientos, regresé al camino y regresé a la Biblia, porque solamente en la Biblia está ese pasaje dicho por Jesús mismo. Yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y efectivamente, cuando nosotros estamos en esa búsqueda es cuando encontramos verdaderamente a Dios. Los demás pensamientos pueden ser muy buenos, hay gente muy buena, muy correcta en su tratar, pero finalmente su vida espiritual no ha cumplido ese propósito. Así es. Fíjense qué importante, me gustó mucho lo que dijo Humberto. Aquí Jesús está mostrando su pasaporte, está mostrando sus características, ¿verdad? ¿Por qué vino? ¿A quién hace? ¿Quién es Él? ¿Hacia dónde nos va a llevar? Como que es un pasaje que nos muestra a nosotros para que nosotros seamos testigos de Él. ¿Qué es un testigo? Aquí mi abogado me puede decir. Una persona que vio, que estuvo presente, ¿verdad? En los sucesos. Entonces, por ejemplo, nosotros somos testigos de Cristo. A ver. Claro, porque mi vida cambió cuando Él me encontró. Entonces, yo, lo que decía Pablo, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. O sea, tú eres un testigo de Cristo, pero para conocerlo tienes que ver sus características. Imagínate, cuando tú pasas en la aduana, en el aeropuerto, muestras tu pasaporte y luego te checan a ver si tienes antecedentes, si has cometido algún ilícito, todo ahí te tienen registrado. Entonces,
Jesús está diciendo, este soy yo, escudriñen la palabra, las escrituras. Ellas hablan de mí. Ahora, ¿quién más habla de mí? Moisés, en la ley. Nos llevaste a Deuteronomio, ¿no? Ellos también, desde el principio hasta el final, estamos hablando de Cristo, ¿verdad? Desde el principio hasta el final. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Se está presentando ante sus discípulos, ¿verdad? Ahora, ¿recuerdan la palabra, el ser testigo, que es un grado más fuerte? Tú puedes ser, antes de testigo, ¿qué eres? Un maestro. Y antes de testigo, de maestro, ¿qué eres? Un profesor. Que nada más hablas lo que dice la palabra. El maestro enseña y el testigo la vive. Para que seas testigo tienes que vivirla. Tienes que vivir la palabra. Los veo muy callados, ¿eh? Este capítulo es muy hermoso porque dice, la primero que dice es, yo no puedo hacer nada. No puedo yo hacer nada. Ahora, si tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Lo que tú quieres o la voluntad del que te salvó? La voluntad del que te salvó, ¿no? ¿Recuerdan aquella historia de la negrita esclava? Sí, nada más él se la recuerda. Bueno, se las comento brevemente, que la van a recordar ahorita. Que llega un cargamento de esclavos a Estados Unidos, y entre esos los esclavos más fuertes, y se metieron a la subasta, ¿eh? Y entonces llegaron los hacendados y compraron los esclavos físicamente más fuertes para el trabajo. Y al final había una mujer negrita, que imagínense, flaquita, imagínense una persona muy sencillita, joven, pero muy maltratada. Tal vez 8 meses o un año en el barco. ¿Cómo llegó? Desnutrida, apestosa, muy mal. Y entonces terminan las subastas y ella, pues nadie se le acercó a verla, ¿va? Y entonces el subastador dice, quiero $10,000, por decir un número, por ella, en son de broma. Todo se había vendido en $5,000 y él dijo, quiero $10,000, y todo el mundo se rió. Unos se empezaron a parar y a salir, y de repente se oyó una voz, yo los pago. Y todos se rieron, era una broma. Y dijo, Señor, yo pago esa cantidad. Dice, eso fue una broma, Señor. Y yo lo pago. Y se acercó con el dinero y la gente se empezó a reír. Pensaba que era una broma también de los que subastaban. Pero cuando vieron el dinero, un hombre bien con buen aspecto, limpio, pagó el dinero, dijo, ¿es en serio, Señor? ¿Los va a pagar? ¿Ya la vio? Yo lo pago, es mía. Entonces cuando se le acerca, que le dan las cadenas, porque estaba encadenada, le escupe la cara y la gente se ríe, ¿no? Le entrega sus papeles y se va arrastrando a la señora. Allá afuera le quita la cadena y le da su papel de libertad. Le dice, eres libre. Y la negrita se queda. Vete, eres libre. Y entonces se voltea el que lo había comprado y la negrita se le acerca. Dice, déjame servirte. Haré todo lo que tú me digas. ¿Por qué? Porque le había dado la libertad. Le había dado la libertad. Y eso es lo que dice Jesús. Él vino a darnos libertad. A pesar de haber recibido a Cristo, ¿podemos hacer lo que nosotros querramos? ¿O ya le pertenecemos a Él?
Pero ¿por qué le pertenecemos? Por amor. Por el amor que nos dio de un pago en la cruz del Calvario. Ahora ya no, ahora lo hago por amor. Por eso en una iglesia, cuando vas al servicio, lo haces por amor. Cuando tienes trabajadores a tu mando, tú les pagas y están obligados a ir, ¿o no? A servirle. Pero cuando es una iglesia, es por amor. Y ahí te vas dando cuenta qué tanto amor tienes por los demás. Qué tanto amor amas. Jesús, el mismo Padre, nos ama tanto que aquí está su Hijo dando testimonio de lo que es el Padre. Es porque no hablo por lo que yo quiero, sino por lo que el Padre me dice que hable. ¿Se acuerdan del huerto de Getsemaní? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, ¿cuál era el deseo del Hijo en ese momento? ¿Qué no quería pasar? No quería separarse en la cruz del Padre, ¿verdad? Es el dolor más fuerte. Pero hágase tu voluntad. Y en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has dejado? Cuando se separa el Espíritu Santo, ¿recuerdan? Y dice, consumado es. Y entregó el Espíritu. Hecho está. He hecho tu voluntad. ¿Cuál fue la voluntad? Morir por nosotros. ¿Cómo pagar eso? ¿Cómo lo pagarías? Haz conmigo lo que tú quieras. Lo que tú quieras, haz conmigo. ¿Por qué los discípulos dieron la vida? Fueron golpeados, lastimados y dieron la vida por Cristo. Si cuando estaba Cristo en la tierra, le huyeron, lo negaron, tal vez lo juzgaron, lo criticaron. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Ni siquiera se atrevían a decirle, ¿qué hacías con esa chava, cuate? ¿Qué pensaban ellos, ah? Hasta que comprendieron que era un plan de salvación. Entonces, ¿qué sucede? Aquí Cristo dice, yo pues yo no puedo hacer lo que yo quiero, pero tengo que hacer lo que el Padre me manda. ¿Cómo sabía Jesús cuál era la voluntad diaria del Padre? ¿Mande? La comunión. Se iba a orar, se apartaba y tenía una relación diaria con el Padre. ¿Cómo nosotros podemos saber cuál es la voluntad diaria en nuestras vidas? Escudriña. Está más claro que el agua, ¿no? Escudriña las Escrituras, lee las Escrituras, no dejes de leerlas. Podrás tener 20 años o 30 o 50 años de conocer a Cristo, pero nunca estudiaste las Escrituras. Ahorita al final me recuerdan de un proyecto. ¿Qué más vemos? Comentarios. Que todos somos testigos. Nosotros debemos ser testigos de que Jesús vive en nosotros. Jesús es testigo de Dios porque hace su voluntad. Y el Padre, al enviar a su Hijo, da testimonio de él. Porque dice en el 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su palabra, ni habéis visto su aspecto. En el 38, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Él da testimonio enviando a su Hijo. ¿Cómo da testimonio el Padre en el Hijo? Lo que dice. Dices, yo no recibo testimonio de hombre. El Padre mismo da testimonio de lo que soy yo. ¿Cómo? Pareciera un trabalenguas. Porque lo que hago no lo hago yo, sino lo hace mi Padre en mí. Entonces, cuando tú haces alguna obra, ¡ay, qué buena es Juanita! No. Juanita no es tan buena. Lo bueno es Dios que la está usando. Entonces, ¿a quién glorificas? ¿A Juanita o a Dios? A Dios. ¿Mande? Por haber puesto a Juanita en tu camino. Así es. Entonces, a Dios. ¿A Dios lo glorificas o no? Entonces,
¿De quién das testimonio? de Dios, Cristo, ¿De quién da testimonio Cristo? del Padre. Del Padre. Del Padre. Cuando tú recibes a Cristo, ay, gracias Señor, gracias Padre, ¿o no? Sí, Y entonces se cumple lo que dice, Padre, Padre, Abba Padre, Papito lindo. ¿No te han dado ganas de decirle papito a Dios? ¿Por qué no le dices Jesucito? No, dices al Padre. La gloria es del Padre. Entonces, esto es grandioso. Dice, anteriormente se estaban, como dice, cobijaban, no dice una palabra, bajo una luz. Quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. ¿De quién habla? Entonces, ¿todos brillamos? ¿O no? ¿Juan brilló? ¿Preparó el camino? Sí, pero hay otra luz. Oye, me compartió muy padre Humberto, me dijo algo grande. Esa es la luz que Dios está poniendo en Humberto. Pero hay otra luz. ¿A dónde debe llevarme Humberto? A la luz verdadera, a Cristo, al camino, la verdad y la vida. Él dijo, yo creía que todos los caminos podían llegar a Roma. No, hay un camino. Este es el camino, la verdad y la vida. ¿A dónde tenemos que llevar nosotros a los demás? A Cristo, a glorificar a Cristo, que se enamoren de Cristo, que no vean a las personas, que no vean, ay, qué unción tiene este cuate. No, a Cristo, a Cristo, a Cristo. Por eso dice escudriñar. La palabra escudriñar, ¿qué significa? Desmenuza, esa es la palabra. Yo hace mucho que escuché eso. Sácale la sopa de letras, la letra H. Quítale todo hasta que encuentres la letra H. Algunos en los hermanos, los que venimos de familia grande, dicen, ya no estés desmenuzando la comida, cómetela. Así es, escudriña la palabra de Dios. Ahora, el hecho de escudriñar la palabra, ¿qué viene después de eso? ¿Qué viene antes? ¿Qué significa más? Que tienes que pasar tiempo en la palabra de Dios. Decía Humberto, pasarán miles de años. ¿Desde cuántos años, según el calendario judío, estamos viviendo? 5.779, algo así. 5.779 años. Y todavía no se revela completamente la palabra. Es que yo traigo revelaciones, hermano, soy profeta. Espérate, estás encontrando un destello. Hay un cometa, no, ¿cómo se llama? Uno que mandaron al espacio. Una sonda espacial. Se llama Huygens, ¿no? Uno que está tomando fotografías. ¿Cómo? Ese está tomando fotografías, ese se va a perder. Y está pasando por todo el universo. Y se están encontrando cosas nuevas. Espacios nuevos, planetas nuevos, sistemas solares nuevos. Se están encontrando. Y yo me pongo a pensar. Antiguamente decía que la Tierra era cuadrada y la gente lo creía. Y luego un judío que dijo, porque Cristóbal Colón era judío, ¿no? Dijo que era redonda, que había un círculo en la Tierra y lo tiraron de loco. Que había, luego vinieron otros, ¿no? Y luego salió al espacio, algo grandioso, de una vuelta a la Tierra. Increíble. ¿Qué es lo que nos falta por descubrir en la palabra de Dios? Algo del futuro, algo que está escrito. Acuérdense que Jesús se sentaba en el círculo de la tierra, ¿verdad? Y la gente creía que era cuadrado. Hasta que
Cristóbal Colón le dice a la reina, es que los rollos antiguos dice que Dios se sienta en el círculo de la tierra. Ah, caray, qué raro. ¿Había un secreto? ¿Estaba escrito? ¿Era secreto? Entonces, ¿por qué la gente no lo entendía? No lo era, pues estaba así. No era porque estaba escrito, pero no tenían como esa conciencia para decir, ay, aquí está. Esa es la pregunta. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos faltará? A ver, un ejemplo. Si nos falta estudiar, pero nos falta algo que vemos. Por ejemplo, cuando Felipe va caminando, el eunuco va hacia África, la zona. Y entonces él va estudiando el libro de Isaías. ¿Recuerdan ese pasaje? Y entonces le dice el Espíritu Santo, acércate a él. Y entonces le dice, no lo entiendo, dice el eunuco. Y ahí se bautiza. Terminando de bautizarlo, dice, y apareció en otro lado. ¿Qué secreto hay ahí? ¿Cómo nos vamos a transportar en el futuro? ¿Es una locura? Pero cuando sea eso, va a decir, ay, pues si aquí estaba en la Biblia, ¿por qué no lo creímos? Aquí estaba escrito. Son cosas que se van a dar, porque están escritas. ¿Vas a aparecer en otro lado? ¿Cómo? No lo sé. Entrarás en una cápsula o algo. O te tomarás una pastilla de chiquitolina y te aparecerás en otro lado. Pero la Biblia es así, por eso dice aquí que hay cosas grandes. Ahora, si hay cosas grandes, ¿por qué no se revelan? Miren, versículo 40, ¿quién me lo lee? No quieres venir a mí para que tenga en ti. ¿No quieres venir a mí? ¿No quieren venir a mí? ¿Cuántos años pasaron y no quisimos venir a Él? ¿Cuánta gente está afuera y no quiere venir a Él? ¿Qué pasaría si en estos momentos todos buscáramos a Jesús como nuestro Señor y Salvador? ¿Qué pasaría en Pachuca? ¿Qué se necesita para que necesitamos algo más? Hay una historia en una parte de por allá en los países nórdicos, en Escocia, es una isla, donde dice que la iglesia eran puros ancianos. No había jóvenes, los jóvenes estaban de pachanga. No impactaba a las nuevas generaciones. Y la iglesia se hizo anciana. Pero dentro de esa había dos mujeres, grandes de edad, muy ancianas. Entonces ellas vieron, no hay jóvenes, nos vamos a morir y esto se va a acabar. El pastor también ya se está haciendo viejo. No hablo del pastor Marcelo. Pero todo se empezó a envejecer. Pareciera que no hubiera palabra de vida, ¿no? Entonces ellas deciden, en su casa de ellas, vivían al lado de la comisaría, ayunar y orar. Ayunar y orar. Ahora, una persona de a lo mejor, no recuerdo si eran de 80 y tantos, casi llegando a los 90, ¿cómo se pone a ayunar, verdad? Pero ellas deciden ayunar un día o 2 días, no recuerdo exactamente, leí esa historia hace tiempo, y empezaron a pedirle a Dios, Dios, trae a una persona con un avivamiento, que venga a aprender. Yo me imagino que era como un boiler, ¿no? Que está la llama, ahí estamos, pero no se prende, no se calienta el agua, no tiene la función. Ya estaba la iglesia. Y entonces llega, dice que el pastor, le fueron y le dijeron al pastor, pastor, invite a alguien que tenga el Espíritu Santo renovado, que nos renueve. El pastor dijo, sí, hermanita, échale ganas.
Pero un día el pastor lo invitan a un congreso y está un hombre ahí y le dice, dice, invítalo a tu iglesia. Y dice, entonces él se le acerca y le dice, te invito a mi iglesia. Y dice aquel hombre que él no tenía planes de salir, pero dijo, sí. Y luego dijo, híjole, está bien lejos, es una isla hasta allá. Es una iglesia pequeña, se levantan a las 6 de la mañana. Y entonces, pues ya hablé. Y entonces esperaron a ese pastor. Dice que el pastor empezó a predicar 1 hora y no pasó nada, puros viejitos. Hasta dijo, ¿y qué estoy haciendo aquí, verdad? La segunda predicación, nada. Y en la noche había una fiesta muy grande en el pueblo de los jóvenes. Y dice la escritura que él estaba compartiendo normalmente la historia y que de repente uno de los jóvenes salió de la fiesta caminando y vio la iglesia y se metió y comenzó comenzó a salir otro joven y pasó por la iglesia y otro joven. Entonces la fiesta se quedó sin jóvenes y la iglesia se llenó de jóvenes. ¿Cuál fue la causa? ¿De quién? De unas viejitas. Algo va a suceder cuando estamos orando y ayunando y buscando a Dios. En algún tiempo, algo va a suceder. No sabemos cuándo, pero va a suceder. Desde ese entonces dice que el pueblo entero comenzó a asistir, la iglesia no cabía, entonces fueron a otro lado. Lo increíble es que los policías, la comisaría, todos asistieron. La pregunta es, ¿dónde vivían las viejitas? A un lado. ¿Quién provocó el avivamiento? ¿El pastor? Las viejitas. ¿Verdad? Tú puedes ser usado, no es que estés viejito, pero una oración puede cambiar la historia de este país. Una oración puede cambiar la historia. Y yo creo que estamos en tiempos donde el Señor tiene misericordia. Bueno, ¿qué más vemos? Escudriñarla. ¿Por qué gloria de los hombres? Nos dijo Humberto muy claro. Gloria de los hombres no recibo. Mas yo conozco, ¿por qué? ¿Quién me lee el siguiente? El 42. Mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Por eso no te puedo recibir la gloria, ¿verdad? ¿Para qué fuimos hechos? Para darle gloria al Padre. ¿Y qué vamos a hacer cuando estemos en el paraíso? Le daremos la gloria al Padre. Pero ¿por qué gloria de ellos no reciben? Porque no aman al Padre. ¿Cómo saber si realmente amas a Dios sobre todas las cosas del mundo? Ese sería tu examen final, ¿eh? Tú vas a llegar a la presencia de Dios y si no amaste en la tierra al Padre con todo tu corazón, y con todo tu alma y con todo tu ser, digo, yo no soy nadie para juzgar, ¿verdad? Pero es probable que no puedas entrar. La novia no puede casarse si no lo ama realmente. Si fue por interés, ahí se va a ver, ¿o no? Nada más quería el milagrito. No. Si no lo amaste sobre todas las cosas, no eres digna, o no somos dignos del novio de Jesús. Por eso dice, yo conozco sus corazones, no aman al Padre. Les gusta andar conmigo, les gustan los milagros, pero no me aman. Les gusta recibir. ¿Mande? Les gusta recibir. Por eso no puedo recibir la gloria. No te puedo recibir en mi casa, en mi mesa no vas a estar. Padre, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre. Apartados, no me amaste. Sobre todo es el amor. No puedes nosotros vivir con una pareja si no amamos. ¿O sí?
Tarde o temprano, ¿qué va a haber? Separación. O sea, dice aquí, yo conozco tu corazón. Si no aprendemos a amar a Dios, no creo que podamos entrar. Por eso es el primer y gran, ¿qué? Mandamiento. Así empezó Humberto hoy, ¿no? Versículo 43, ¿quién me lo lee? Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, aquel recibiréis. ¿Por qué lo dijo? Si otro trae milagros, ¿se acuerdan de aquel mago Bersegú? Le creían. ¿Por qué? Porque hacía magia. El faraón se creía, toda la gente creía que era Dios. ¿Por qué? Por el poder que tenía, ¿o no? ¿Mande? Sí, pero tenía poder. La prueba está que cuando estaban, por ejemplo, en el Coliseo, estaban los leones, se levantaba el César y decía, hey, Juan, renuncia a tu Dios y di que yo soy Dios. Tu Dios, yo soy el único que te puedo salvar ahorita. Tu Dios no te va a salvar de los leones. Di que soy Dios y te perdono la vida. O le perdono la vida a tus hijos, a tus nietos ahorita con los leones. Estaban las familias completas. Suelten al león. ¿Conocemos, amamos a Dios? Les comenté lo de Libia, ¿no? Era Libia, de los, aquellos de la televisión que salieron los 20 o 21 hombres que los ejecutan ahí en la orilla del mar. ¿Recuerdan esa historia? Que fue una noticia hace 2 años, que estaba un grupo islamista radical y mata a 21 cristianos hombres a la orilla del mar. Se vio escenas muy drásticas, ¿no? Porque el mar se tiñe de rojo. Los hincan porque eran cristianos, pero había ahí un hombre que no era cristiano, que lo agarraron entre el grupo, ¿eh? Pero él no tenía nada que ver con los cristianos. ¿Si alguien recuerda esa historia? ¿Mande? Hace poco la contó. Cuando están a la orilla del mar y llega y se pone, los hincan, van de naranja, ropa de naranja, los hincan. Pero había un hombre ahí que no tenía nada que ver. Matthew, ¿no? Y entonces ellos, como les dicen, renuncia a tu Dios y cree en Alá. ¡Pum! No. Cuando le toca a él, le dice, renuncia a tu Dios y cree en Alá. Yo creo en el Dios de ellos. ¡Pum! ¿Se salvó? Creyó. Él pudo haber dicho, pues yo no tengo nada que ver en este entierro. Pero él dijo, creo en el Dios de ellos. ¿Qué prefirió? La vida eterna. La vida eterna. Pero esa misma escena, Ricardo, ahorita que lo mencionas, se repitió en Estados Unidos en una de esas tantas masacres. Entra también un radical islamista a una escuela y empieza a matar alumnos. Y a una de ellas, a una de las chicas, le dijo, o sea, una jovencita, niega a tu Dios o tu Dios te va a poder salvar. Dijo, Dios me va a salvar. Y de todas maneras la mató. ¿Sí? Pero siendo mujer, o sea, una joven, ¿no? Entonces, realmente ahí es donde, como bien lo dices, donde se ve esa convicción de ya no quedar bien con la gente o de guardar las apariencias, sino es algo que tú tienes, lo que se hablaba de dar ese testimonio, ¿no? Así Cuando es. Jesús dice, ¿no? También quien me declare, yo lo declararé delante de mi Padre. Entonces, esas son palabras.
podríamos hablar de los mártires de este tiempo, ¿no? Bueno, ¿eso pasará? ¿Irá a pasar en algún tiempo? Está escrito. Está escrito. A lo mejor nos toca esta generación o la que viene o la otra. Por eso necesitamos preparar defensa. ¿O no? Escudriñar, lo vimos el sábado. Escudriña para preparar defensa ante lo que se venga, ante la oposición. Está escrito. Vendrán cosas tremendas. Tenemos que llevar a los jóvenes a un fuego diferente, un fuego que se guarden, que permanezcan, que no se pierdan, que se guarden sus cuerpos, que Dios los tenemos que hacer un poco radicales o mucho radicales, porque se les vienen tiempos difíciles, ¿eh? A lo mejor a nosotros nos toca, o a lo mejor no sabemos. Bueno, ¿cómo podéis vosotros creer? Hace la pregunta a Cristo. Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios. Que el Dios, ¿cómo dice? Único. ¿Hay otro Dios? ¿Cómo? No recibas gloria de los hombres. Recibe la gloria de Dios. Y nos habla, porque dice, no penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis nuestra esperanza. Moisés nos acusa, ¿a qué se refiere? La ley, ¿verdad? Oye, pero vivimos bajo la gracia. Aquí dice que te acusa la ley, ¿o no? O sea, sí vives bajo la gracia, el favor de Dios, pero tienes que cumplir los mandamientos, porque fueron dados a Moisés para que se cumplieran, o ya fueron abolidos, o ya desearemos la mujer de nuestro prójimo. De hecho, Nada. Romanos dice, ¿no?, que el amor es el cumplimiento de la ley. El amor es el cumplimiento de la ley. Por amor no vas a hacer cosas malas, ¿o sí? Entonces, sí vivimos bajo la gracia, pero las ordenanzas tenemos que cumplirlas, cada una de ellas. Y ahí dice bien claro, el que los acusa es Moisés, porque ellos tienen su esperanza en él, no en Dios, sino en Moisés. Así es. Lo dice bien claro. Pues tenemos que guardar, conocer, estudiar las bendiciones. Un día vamos a estudiar las bendiciones y las maldiciones. También vienen, ¿no? Si no haces lo correcto, entonces te vendrán estas cosas. Si haces lo correcto, te vendrán estas cosas. Terminamos. ¿Quién me lee el 47? Desde el 46 creo que lo va hilando, ¿no? Porque si vosotros creyeseis a Moisés, creeráis a mí, porque de mí escribió él. Y así a sus escritos no creéis. ¿Cómo creéis en mis palabras? Si no creemos en el Antiguo Testamento, ¿cómo vamos a creer en el Nuevo Testamento? ¿De qué nos habla el Antiguo Testamento? Del Mesías. ¿O no? Que va a venir. Deuteronomio 18:15. Todo nos habla, todo el escritor, cada libro que hemos leído del Antiguo Testamento, cada pasaje nos habla de Cristo. Está reflejado la presencia del Mesías, de una manera u otra. Bueno, si no creemos en eso, ¿cómo me vas a creer a mí? Ahora, acuérdense que está Cristo en eso, ubiquémonos en el tiempo. Está Cristo apenas presentando su cartilla, ¿no? Ahora, les dice, si no creen ni siquiera en lo anterior, ¿cómo me vas a creer? Ahorita estamos en otro tiempo. Ya vino el Mesías, ya está con nosotros. ¿Le creemos a Moisés? ¿Le creemos a Cristo? ¿Le creemos al Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Quién está con nosotros? ¿Quién nos enseña? El Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Nos revela la Escritura.
redarguye y corrige. Nos alinea y nos lleva a toda verdad. Y nos lleva a amar a Cristo. Ese es el propósito. Prende la llama. Comienza a trabajar. Y entonces tú dices, yo no puedo dejar de buscar a Dios. Tengo que buscarlo. El día que me voy, ya necesito regresar. Me voy de vacaciones, ya necesito compartir. Ya, me hace falta. Esto prende el fuego. Tu boca no puede ser callada en ningún momento. Amén. Último comentario. Carmen está muy callada, mi amiga. Muy pensativo, pastor, porque al estar leyendo el capítulo, sí, es como que tuvo muchas dudas en mí. Entonces, ahorita con lo que habla Humberto y usted, me quedo así con muchas respuestas. Qué hermoso capítulo, ¿eh? Se está presentando. Es muy profundo. Se está presentando ante nosotros. Este soy yo. Yo no hago lo que yo quiero, dice, lo que mi Padre hace. Nosotros haremos lo que Jesús quiere. Porque lo hacemos lo que el Padre quiere. Es una cadenita, ¿verdad? Y no es la de carne. Padre, te damos gracias por estos momentos, Señor. Bendícenos, Padre. Señor, bendícenos con la revelación íntima de tu palabra. Que cada uno de los que escudriñamos y leamos tu palabra, ese gozo tuyo sea cumplido, Señor, juntamente con nosotros. Involúcranos en tu alegría, en tu gozo. Cuando tú resucitaste y te fuiste al cielo, involúcranos, Señor, en esa presencia para poner nuestros ojos en el cielo y decirte que te amamos sobre todas las cosas. Que si nos permites vivir en esta tierra es para ser testigos tuyos de tu obra tan maravillosa. Señor, ilumínanos con tu palabra, con tu presencia, y que nosotros salgamos a la calle a dar testimonio de lo que Dios es de lo que Dios es en nuestras vidas, el único Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios nuestro y el Dios de nuestros hijos. Te amamos con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Amén, Señor.